Vamos hoy a hablar acerca de su palabra y entender un tema muy importante que es una herejía. Estamos estudiando un ciclo acerca de los falsos evangelios. Hoy vamos a ver uno que no es muy común, pero que sí es muy peligroso, sobre todo por lo que produce en las vidas de las personas que lo reciben. Vamos a hablar acerca de un tema, tal vez usted no lo conozca muy bien, yo se lo voy a explicar, porque de seguro lo va a escuchar alguna ocasión. Y es el tema o la doctrina de la predestinación absoluta. Es un falso evangelio también. Es muy difundido, sobre todo en círculos evangélicos de algunos tipos, sobre todo en congregaciones de corte presbiteriano, de ese tipo que tienen que ver con Juan Calvino. Ahorita voy a explicarle quién es Juan Calvino. Y bueno, es una doctrina, una enseñanza que tiene muchos peligros y que parece razonable hasta cierto punto. Sin embargo, es importante que la veamos porque toca un fundamento del evangelio. Es decir, toca el fundamento de la salvación por la fe. Entonces, las consecuencias de esta enseñanza son eternas. Es decir, si alguien cree que existe la predestinación absoluta y a la mera ocasión no existía cuando llegue delante de Dios, sino que cada uno tenía que ser salvo de acuerdo a las decisiones que tomara, pues las consecuencias van a ser muy graves para él. Pero si una persona pensaba que no había esto, ahorita voy a explicarle a qué se refiere, y después resulta que no era cierto, pues no habrá ningún problema, porque de todos modos él buscó su salvación. Le explico brevemente qué es la predestinación solamente. Es una doctrina que enseña que Dios, desde antes que creara a todos los seres humanos, que desde antes que lo creara a usted o a mí, Él ya predestinó, antes de que usted naciera, si usted se iba a salvar o usted se iba a condenar por la eternidad. Es lo que quiere decir la predestinación absoluta, y es una enseñanza que lleva muchas consecuencias. Las vamos a ir viendo y voy a procurar explicarle con sencillez un tema que tiene que ver mucho con teología, pero voy a procurar ponerlo de una manera muy sencilla, muy clara, para que podamos comprenderla y podamos ver el peligro que enmarca. Pero antes quisiera que oráramos y pidiéramos a Dios su ayuda para que Él nos enseñara y que su palabra fuera la que nos dejara ver en realidad qué es aquello que es verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que esta mañana, Señor, podamos entender, Dios mío, esta enseñanza tanto en lo que propone, pero también podamos ver lo que tu palabra dice, Señor. Que podamos entender cómo este falso evangelio ha traído mucha destrucción, Señor, y muchos han sido presos por haber caído, Señor, bajo la seducción de sus enseñanzas. Y sobre todo ha traído consecuencias muy graves y nefastas para aquellos que lo han recibido como algo de parte tuya, Señor. Padre, háblanos tú hoy, Señor, y que tu Santo Espíritu nos muestre a través de tu palabra que es la única verdad. ¿Qué es en verdad? Si tú predestinaste a alguien, Señor, o si no existe tal cosa y más bien tú permites que cada uno tome sus propias decisiones y forje su propio destino. Padre, ayúdanos hoy en el nombre de Jesús. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a ver algunas consideraciones para comprender este tema. La iglesia que Cristo fundó, la iglesia que Dios desde el libro de los Hechos fundó cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120, siempre creyó en el libre albedrío de los seres humanos. Es una doctrina que está totalmente amparada por la Biblia. Es decir, que el hombre forja su propio destino por las decisiones que toma por su voluntad. Eso está desde el paraíso. Si usted recuerda, Dios creó a Adán, posteriormente crea a Eva de una parte de Adán, y Él les dice que ellos podían comer de todo aquello que quisieran, a excepción de un árbol, del fruto de un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos tenían la decisión de obedecer a Dios o de no obedecerlo. Ellos escogieron por su voluntad, a través de ser seducidos o engañados, escogieron hacer lo malo. Y después de haber escogido hacer lo malo, como Dios les dijo, ellos tuvieron que ser echados fuera del paraíso entonces por su propia decisión. Eso siempre lo ha creído la iglesia. De esta manera, entonces, para que una persona sea salva, se requiere el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo y seguir por ese camino durante toda la vida. Algo muy sencillo y muy entendible. Y para perderse, por el contrario, casi no se requiere ningún esfuerzo. Es decir, para andar por el camino de Cristo, usted requiere esforzarse. Usted requiere negarse a sí mismo y requiere hacer cosas que el mundo puede catalogarle como que son locura, pero que la razón y que la Biblia y Dios
le dicen que son reales y que son necesarias para que usted pueda conocer a Cristo. En Marcos 1, 14 y 15 solamente dice que Jesús predicó el Evangelio y que decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje sencillo de la salvación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Sin embargo, hay una enseñanza que es la predestinación, que dice algo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Dios, desde antes que hiciera el mundo, decretó, un decreto es, haga de cuenta, un papel que hace el presidente y que tiene que aprobar la Cámara de Diputados y de Senadores, y es un decreto. Se decreta por este medio que desde el día fulano de tal, por ejemplo el día 30 de junio, que es mañana, todos los mexicanos pagarán impuestos por cada ventana que tengan en su casa. Es un decreto. Nadie puede decir que no, porque el presidente lo decretó, y aunque a alguien le parezca injusto, como es un decreto, nadie puede decir que no quiere, aunque esté mal. Entonces, la doctrina de la predestinación dice que Dios, por decreto, Él dijo quiénes serían salvos y quiénes no, independientemente de lo que hagan, lo que busquen o lo que deseen. Ese decreto se basa en que dicen Dios es soberano, es decir, que Dios no le pide permiso a nadie para hacer lo que Él quiere. Y también porque Dios tiene derecho sobre toda su creación. Entonces Él puede hacer quien se destruya, Él puede crear a alguien para que se salve, o puede crear a alguien también para que se pierda. Eso dice esta doctrina. Y hay un texto que se utiliza para basar esta doctrina. Es que está en 2 de Timoteo 2, verso 13. Vamos a leerlo, va a aparecer aquí en el acetato. Vamos a leer bastantes textos. Le voy a pedir que si usted no sabe manejar muy bien la Biblia o se tarda en buscar los textos, de preferencia solamente léalos mejor, apúntelos y en casa después puede verificarlos, o consiga la enseñanza también, que es una enseñanza que es un poquito profunda. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, las personas que creen en la doctrina de la predestinación lo leen así: si yo rompo el pacto que Dios hizo conmigo o que yo hice con Dios y vivo pecando, de todos modos Dios me va a llevar al cielo, porque dice que Él permanece fiel. Es decir, que Él no puede negarse a sí mismo, y como Él dijo que me iba a salvar, entonces, pues yo para qué me preocupo. Si yo soy infiel, Él permanece fiel. Eso leen ellos. Obviamente, pareciera como que sí es así. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, una persona que cree en la doctrina de la predestinación, y esto es lo peligroso, ¿qué piensa? Si yo soy infiel con Dios, si yo le fallo a Dios en lo que Él me pide, Él permanece fiel. Es decir, Él me va a llevar al cielo porque Él dijo que Él me iba a salvar. ¿Así lo leen? Sin embargo, en la Biblia también nos enseña que Dios no está obligado a guardar un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo que se hace entre por lo menos dos personas, en las cuales una acuerda algo y la otra acuerda algo a cambio de lo que le va a dar la otra. Como un pacto de compra-venta. Por ejemplo, cuando usted va a comprar una casa o va a comprar un auto o algún bien que tenga un valor considerable, usualmente se compra un contrato de compra-venta. Bueno, eso es un pacto. Dice: yo, fulano de tal, siendo el día tal, a tal hora, pago la cantidad de tal cosa por el bien inmueble, por el auto, fulano de tal, que está en esta condición. Es un pacto. Usted se compromete a entregarle algo a esa persona y esa persona le va a dar a su vez algo a usted a cambio del dinero que usted le entrega. Sin embargo, Dios no está obligado a guardar ese pacto, porque igual que un pacto de compraventa también tienen garantías, ¿verdad? Si usted compra un coche en una agencia, el coche tiene garantía. ¿Por qué? Porque el pacto dice que si ese auto que le venden a usted sale mal de algún defecto, la agencia o quien se lo venda se compromete a reparárselo sin costo para usted. Es decir, el pacto se puede romper, y si el coche sale mal, se lo pueden hasta cambiar, si el coche no sirve para nada absolutamente. Vamos a ver un texto para ver cómo Dios no está obligado a guardar un pacto. 1 de Samuel 2, verso 30. Esto es importante antes de entender lo que es la predestinación. Este texto habla acerca de la casa de Elí. Elí era un sumo sacerdote que ministraba, fue uno antes de Samuel. Y entonces los hijos de Elí eran hombres que no guardaban las leyes de Dios, aunque eran sacerdotes. Y fíjese lo que le dice Dios a Elí a través de Samuel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, fíjese, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Perpetuamente quiere decir por la eternidad, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Fíjese cómo Dios le prometió a Elí y a su casa que iba a andar su casa delante de él perpetuamente. Fue un pacto, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Dios se está negando a sí mismo? No, porque el pacto estaba condicionado a que Elí permaneciera en los caminos de Dios. Pero como no, Elí no enseñó, ni él ni a su casa, a permanecer en los caminos de Dios, entonces Dios dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Usted la semana pasada escuchó un ejemplo acerca de Saúl. Dios le prometió a Saúl que él iba a ser rey sobre su pueblo de Israel, y fue rey. Pero cuando Saúl desobedeció, el pacto se rompió. ¿Por qué? Porque el pacto estaba condicionado a que Saúl guardara los mandamientos de Dios y lo obedeciera en todo lo que Dios le iba a pedir. Cuando Saúl rompe el pacto, ¿qué hizo Dios? Él también rompe el pacto. Si tú no guardas mis caminos, yo tampoco los guardo contigo. ¿Sí? Porque el pacto es entre dos y se va a romper entonces. Que eso debe quedar bien claro. ¿Quién creó esta doctrina entonces de la predestinación? Durante los primeros 300 años del cristianismo, no hay nada escrito referente a cosa semejante de predestinación. No hay nadie que escribiera nada de eso. Nadie pensó nada más eso. Esto viene de un monje católico llamado San Agustín, que usted lo va a escuchar a lo largo de muchas enseñanzas de los falsos evangelios, porque muchas de las enseñanzas falsas provienen de él precisamente. Este monje católico llamado San Agustín, antes de hacerse cristiano, entre comillas, él era maniqueo. El maniqueísmo es una filosofía griega, una forma de pensar de los griegos, que decía que todo lo que es material es malo, es perverso y pecaminoso, y que todas las cosas de la mente y del alma son puras. Entonces él pensaba, porque que una persona cuando disfrutaba de una manzana, o cuando disfrutaba de una comida, o cuando disfrutaba de ver una mariposa volar o una flor muy hermosa, decía eso es pecado, porque estás satisfaciendo los deseos de tu carne. Tu carne te pide que tú satisfagas algo y tú lo estás satisfaciendo. Y la Biblia decía él, que los deseos de la carne son contra Dios. Y entonces él pensaba que las cosas de la mente eran puras y eran buenas. Entonces él pensaba que eso era pecado. Ahora, este hombre, después de tener estas mentalidades en su cabeza, de pensar así, él según se convierte al cristianismo, y entonces cuando ve la palabra predestinación en la Biblia, que aparece en la Biblia la palabra predestinación, y vamos a explicar a qué se refiere esa palabra, él dice, predestinación, entonces Dios predestinó a la gente a que se perdiera o a que se salvara. Los griegos también tenían algunas obras teatrales muy famosas, por ejemplo las tragedias de Edipo. En esas tragedias de los griegos, que fueron muy famosas durante mucho tiempo, hablan de cómo los designios fatalistas de los dioses decidían que alguien iba a nacer para su mal, pues ellos lo creaban así. Es decir, los dioses griegos se peleaban entre ellos. Decían, a ver, pues tú me caes mal, tú que eres la diosa fulana, te fuiste a casarte con otro dios que no era yo, pues ahora yo te voy a aborrecer a ti, y ahora tus hijos van a salir mal y van a estar designados para que todo les pague mal en la vida. Esas eran las tragedias de Edipo. Es decir, había una predestinación. ¿A qué? A lo malo. Entonces Agustín de Hipona se convierte supuestamente al cristianismo, aunque él mismo dice que nunca dejó sus pecados, y cuando ve la palabra predestinación dice, entonces esta es la predestinación como la de los griegos, y entonces él inventa la doctrina de la predestinación. Después llega otro hombre muy famoso, tal vez le sea más conocido, llamado Juan Calvino. Juan Calvino es considerado como el fundador de muchas corrientes teológicas hoy en día, el fundador de muchas denominaciones, o es padre de ellas, como los presbiterianos, como los bautistas, se basan en las teorías de Juan Calvino. Entonces Juan Calvino lee también a San Agustín, así llamado por la Iglesia Católica porque está canonizado, y entonces él retoma lo que San Agustín escribió, y entonces él propone 4 cosas. La primera es esta: el hombre nace en total depravación moral. Es la primera proposición de Juan Calvino y de lo que estaremos viendo. Dios dice que creó al hombre recto, por el contrario. Segunda, el sacrificio de Cristo fue solo por los elegidos. Es decir, como Dios ya predestinó a que unos se salven y otros se pierdan, Cristo murió solamente por aquellos que se van a salvar. Tercer lugar, existe una gracia irresistible o predestinación absoluta.
Es decir, si tú vas a ser cristiano, te vas a convertir o te vas a salvar, aunque tú no quieras, Dios te va algún día a llamar y va a poner algo en ti que te va a hacer que te conviertas, aunque tú no quieras, porque Dios es Dios. Tú puedes resistir a Dios, te dicen ellos, tú no puedes resistir a Dios. Entonces cuando Dios decida que te vas a convertir, te vas a convertir, no te preocupes mucho. Y número 4, no existe el libre albedrío. Si estás predestinado para perderte, Dios fija tu voluntad para que te pierdas. Y ahorita vamos a ver en qué se sustentan eso. Bueno, estos postulados son aberrantes ante la razón humana, ¿sí? Es decir, si una persona está predestinada para salvarse, pues ¿para qué viene a congregarse? Está predestinada para salvarse. Jesús dijo que todas las doctrinas deberían de probarse no por cómo parecieran, sino por los frutos que producen. Una persona que cree en la predestinación, que es un evangelio, dice, bueno, ¿para qué me preocupo de dejar mis pecados? Total, si Dios me va a salvar porque estoy predestinado, pues ¿para qué me apuro? Él de todos modos en su momento, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Usted ha oído esa frase por ahí, en el tiempo de Dios, el proceso, ¿verdad? Va por ahí de la mano también. Pues Dios me va a salvar. Tengo que esperar, es que todavía no es mi tiempo, dicen muchos. Entonces, como estoy predestinado para salvarme, pues ¿para qué me preocupo? Y si estoy predestinado para perderme, pues también ¿para qué me preocupo? De todos modos, si me voy a perder, aunque yo quiera salvarme, pues me voy a perder. Obviamente eso resulta aberrante, porque entonces Dios sería injusto. Entonces, ¿para qué Dios mandó a Cristo a morir si de todos modos usted se va a perder? Eso piensan quienes creen en la doctrina de la predestinación. Además, predicar el evangelio a los que no son predestinados sería una crueldad. Imagínese que usted, que me escucha aquí hoy, usted diga, yo sí quiero convertirme, yo sí quiero dejar mis pecados, yo sí sé que estoy mal, pero quiero ser cristiano. Pero Dios dice, tú ya estás predestinado para perderte. Aunque tú quieras salvarte, tú ya no puedes, porque estás predestinado. Obviamente, eso sería injusticia, porque entonces Dios haría acepción de personas. Y Deuteronomio 10:17 dice que Dios no hace acepción de personas en el juicio. Es decir, Dios da a todos la misma oportunidad. Entonces la ley de Dios es injusta toda, porque usted no va a poder obedecer la ley de Dios. Entonces imagínese, Dios le pide que obedezca, pero aparte de que pide que le obedezca, Él lo predestinó para que usted no pueda obedecer, porque se va a perder. Obviamente es irracional. No se puede pensar que Dios piense de esa forma. Eso no se puede creer. Le voy a leer algunas frases de quienes apoyan la predestinación absoluta. Son 2 de Juan Calvino. La primera dice así: entonces, ladrones, asesinos y otros malhechores son instrumentos de Dios que Él utiliza para ejecutar lo que ha decretado en sí mismo. Y Él decretó sus pecados para su gloria. Es decir, que entonces Dios tiene la culpa del pecado de los hombres, porque Él decretó que los hombres pecaran para que se perdieran, porque Él dijo que se iban a perder. Obviamente no puede caber en la razón de lo que la Biblia dice de Dios. Y una segunda, el diablo y los hombres perversos están tomados de tal manera de la mano de Dios que no pueden concebir ni ejecutar mal, más allá de lo que Dios no solo permite, sino aún manda que hagan. Es decir, eso también lo dice Juan Calvino. Entonces, esta doctrina lleva a la persona a pensar que entonces todo lo que pasa en el mundo es culpa de Dios. Si la gente peca, es porque Dios ya dijo que tenían que pecar, porque Dios es soberano. Y esto lo basan en algunos textos que están fuera de contexto. Los vamos a ver, además son muy pocos, son solamente 2 o 3 aproximadamente. Y en eso basan la teoría de la predestinación absoluta, que es un falso evangelio. Entonces, además, eso también provoca mucha comodidad en la gente, porque si alguien llega a una congregación y le dicen, tú estás predestinado para ser salvo, pues la gente dice, bueno, pues qué cómodo, ¿verdad? Pues yo aquí me quedo, nada más asisto, busco a Dios, y Dios me va a salvar, porque Él ya dijo que yo me voy a salvar de todos modos. Obviamente no cabe en la mente de Dios, ni caben muchos pasajes que llegan a tu mente tal vez, ¿verdad? ¿Para qué dijo entonces Cristo esforzaos a entrar por la puerta angosta? Si de todos modos Dios te iba a salvar en su momento, no tendría ningún lugar. Santiago, el apóstol Santiago, que sí conoció a Dios, dice lo contrario a lo que Juan Calvino propone. Vamos a ver Santiago 1, versos 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, fíjese, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, Dios no tienta a nadie. Cuando Adán y Eva pecaron en Edén, ¿quién tentó a Eva?
Fue Satanás, sí, fue Satanás. Y diré entonces, ¿por qué permitió Dios que Satanás tentara a Eva? Porque Dios no quiere robots, porque Dios te da la oportunidad de que tú lo obedezcas por tu voluntad o que lo desobedezcas por tu voluntad. Es tu decisión. Adán y Eva escogieron la decisión de hacer su propia voluntad, pero recibieron las consecuencias de ello. Entonces esto dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia quiere decir un deseo fuerte. Haga de cuenta a una persona que le gusta tomar alcohol, cuando deja de tomar los 6 días, siente un fuerte deseo por tomar el alcohol. Eso es una concupiscencia, es un deseo que lo arrastra a hacer lo malo. La persona que está acostumbrada al adulterio, a las relaciones sexuales ilícitas, cuando deja de practicarlas durante cierto tiempo, después siente ya los deseos otra vez que lo arrastran hacia lo mismo. Eso es una concupiscencia. Dice la Escritura que cuando una persona es tentada y hace lo malo, no es porque Dios le puso la tentación delante, sino porque cada uno de su propio deseo es atraído y seducido. Es decir, sabes que lo que vas a hacer no es correcto, pero es tan fuerte el deseo que tienes dentro de ti, porque tú mismo lo desataste, que ahora lo vas a cometer. Verso 15, entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Entonces queda muy claro que Dios quiere que las personas sean salvas. ¿En qué texto se apoyan entonces las personas para decir que hay una predestinación absoluta? O que Dios, cuando alguien se va a salvar haga lo que haga. Vamos a verlo, son solamente 2 textos. El primero es el Salmo capítulo 89, versos 30 al 36. Lo voy a leer todo y aparentemente ese texto indica que realmente Dios hace que la gente se salve a pesar de que hagan cosas mal. Salmo 89, versos 30 al 36. Si dejaren mis hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Vamos a leerlo hasta ahí, porque hasta ahí es donde lo leen aquellos que proponen este falso evangelio. Que dicen, mira, aquí dice el verso 30, si dejas su ley, si no andas en sus juicios, si profanas sus estatutos, si no guardas sus mandamientos, sí te va a castigar con vara. Pero dice el verso 33 que no va a quitar de ti su misericordia. ¿Ya ves cómo Dios te va a salvar de todas maneras? Porque tú ya estás predestinado para ser salvo. Dice, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Obviamente, si leemos el texto hasta allí y no leemos ni antes ni después, sí parece decir que en verdad, aunque una persona rompa los mandamientos de Dios y no haga lo que Dios le manda, Dios no va a quitar su misericordia de él. Pero si leemos el verso 35 y 36, nos deja bien claro de quién habla y qué está diciendo. Verso 35. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a quién, a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Entonces, cuando una persona se pone los anteojos de la doctrina de la predestinación y lee la Biblia, pues cuando lee un texto como este, dice, realmente la predestinación es una doctrina bíblica. Sin embargo, para empezar, esta promesa la da Dios a David con respecto al pacto que Dios hizo con él. ¿Qué pacto hizo Dios con David? Si usted ha leído la escritura en el libro de los Reyes y de Samuel, de Crónicas, Dios le prometió a David que mientras él viviera, no faltaría una persona de su descendencia que estuviera sobre el trono de Israel. Que nunca faltaría, sí, nunca faltaría. Que habría por la eternidad un descendiente de su linaje en el trono de Israel. Sin embargo, vemos que los hijos de David fueron perversos, muchos de ellos. Usted lo puede leer en la escritura. Hubo grandes tragedias, ¿verdad? Pareciera como las tragedias ahí de Edipo, porque David pecó, y aunque Dios perdonó el pecado de David, sin embargo, él nunca volvió a ser el mismo ya. Perdió autoridad para con sus hijos. Cuando una persona peca y siendo cristiana, se puede volver a levantar ciertamente, pero va a haber consecuencias en su vida muy graves, que usualmente van a repercutir en sus hijos. Vemos cómo después Absalón
mató a su hermano Amnón, porque a su vez su hermano Amnón abusó de su hermana Tamar, ¿verdad? Que era además su media hermana. Y bueno, pasaron cosas horribles. Absalón se levantó contra su propio padre, lo quiso echar del reino. Cosas horribles pasaron. ¿Y qué pasó? Ciertamente cumplió Dios la promesa. Porque hoy Jesucristo, que es del linaje de David, es hijo de David, está sentado en el trono de Israel en la diestra de Dios por la eternidad. Entonces, la promesa que Dios dice aquí en el Salmo 89 sí se cumplió. Pero no está hablando Dios a toda la gente que dice, pues yo voy a dejar los mandamientos de Dios, porque al final de cuentas Dios no va a quitar de mí su misericordia. No, Dios no está hablando aquí de los gentiles. Es una promesa mesiánica. Promesa mesiánica quiere decir que es una promesa en la cual se refiere al Mesías, a Cristo. Y aún usted puede ver que en el pueblo de Israel siempre hubo alguien que estuviera de los hijos de David como rey de Israel, sobre todo en el reino de Judá. Estuvo Salomón, estuvo después Roboam, estuvo después varios reyes más que eran todos hijos de David. Sí lo cumplió Dios, pero esta promesa no habla de que no iba a perder su salvación quien pecara, y tampoco habla de que Dios había predestinado a alguna persona a que aunque pecara, ¿sí?, tuviera una licencia para poder pecar adecuadamente. Los falsos evangelios siempre le van a llevar a usted puede identificarlos de una manera muy sencilla. Un falso evangelio siempre lo va a llevar a usted a que pueda pecar sin temor a las consecuencias. Siempre. Esa es su característica uniforme en todos. Todos los temas que se estarán viendo aquí domingo tras domingo durante este ciclo, se va a dar cuenta que siempre van a llevar a la persona que abrace esos evangelios a que pueda vivir como quiera, a pesar si vive mal, sin que tenga temor a las consecuencias del castigo de Dios. Es una característica uniforme. Y si vamos un poquito atrás, ¿quién dijo la primera mentira? ¿Y cuál fue la primera mentira que se ve en la Biblia? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, no vas a morir, Eva. No te preocupes. ¿De dónde vienen los falsos evangelios entonces? ¿De qué raíz vienen? ¿Qué te están diciendo este evangelio? ¿Qué te dice? Aunque tú peques, no vas a morir porque estás predestinado. Cuidado, cuidado. Dice la Biblia en Corintios, ¿no ignoramos las maquinaciones de Satanás? Las tretas de Satanás, ¿sí? Es decir, que te busca poner de alguna manera, hasta bíblicamente, te busca dar un regalo que te va a dar muerte, pero te lo envuelve muy bonito por fuera, con papel celofán, con un moñito, se ve muy bonito, ¿verdad? Hasta parece como que la Biblia lo soporta. Por eso qué importante es conocer la Biblia, entenderla y leerla adecuadamente y conocer toda la Biblia en su extensión para saber qué Dios quiere y qué Dios no quiere. Entonces, cuando una persona aplica un pasaje como este a su propia vida, está siendo deshonesta, porque ese pasaje no se puede aplicar a su vida. Es una promesa que Dios dio a David con respecto a su trono. Vamos a ver el segundo texto, que es el más fuerte, Romanos 9, 15 al 18 en primer lugar. Y este texto pareciera como que habla de una predestinación. Fíjese cómo dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a poner el texto desde el verso 15 una vez más. Si leemos el texto así nada más, oye, pues ¿por qué Dios es así, verdad? Pues ¿cómo que Dios al que quiere endurecer, endurece? ¿Y cómo que no depende del que quiere ni del que corre? Entonces depende de Dios, no de mí. Porque ahí dice claramente que Él va a tener misericordia del que Él tenga misericordia. Y se va a compadecer del que Él se compadezca. Entonces ¿yo para qué me esfuerzo, verdad? Si Dios me va a salvar, me va a salvar. Pero si no quiere tener de mí misericordia, pues aunque yo quiera, nunca va a tener de mí misericordia. Entonces cuando una persona lee esto con los anteojos de la predestinación, una vez más que dice, aquí está. De hecho, este texto, y vamos a ir ahorita leyendo más adelante, es el baluarte de las personas que creen en esta doctrina. Es decir, es su carta escondida, su carta secreta pareciera ser, de los que apoyan esta posición. Pero vamos a examinar lo que quiere decir el texto y a qué se refiere para entender correctamente, y veremos que no está hecho más que de lodo. Es decir, parece como que es fijo, pero así como una casa está construida con puro lodo solamente, usted puede meter la mano después y se le va hasta el fondo. No se puede recargar en ella.
porque se va a caer. Es lodo solamente disfrazado. Verso 19 hasta el 22. Fíjese. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Es decir, si Dios no quiere tener misericordia de mí, entonces ¿por qué me va a culpar si no me da oportunidad para que yo me arrepienta? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pareciera como que es una injusticia, ¿verdad? Oye, pues ¿cómo Dios me pone a mí? Pues ¿qué tal si yo soy de esos vasos de ira? Y Dios permite que yo siga pecando y nunca me arrepiento. Entonces, pues ¿yo qué puedo hacer contra Dios? ¿Cómo le puedo decir a Dios, verdad? ¿Por qué haces esto conmigo si Él me creó? Él puede hacer conmigo lo que Él quiera. Si una persona se detiene allí nada más y dice, no, pues sí es cierto. Entonces, ¿para qué busco a Dios? ¿Para qué lo busco? Si Él quiere que yo me salve, me va a salvar porque del que tiene misericordia, Él tiene misericordia. Pero si no quiere tener misericordia, ¿qué puedo hacer yo para ir en contra de Dios? Antes de Romanos 9, hay muchos textos más en los cuales se habla del carácter de Dios. Vamos a ver Romanos 9:14, que es el texto que está antes del verso 15 con el cual comenzamos a leer. Romanos 9:14. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe dándonos a entender qué quiere mostrar Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pareciera, Dios ya sabía, ¿verdad?, lo que este texto, cuando se escribía después, iba a producir en la mente de aquellos que lo leyeran. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera, en el idioma griego, es el negativo más fuerte. Es decir, en el idioma griego hay varios tipos de negativos. Hay un no, y haga de cuenta que este es un no nunca, o un nunca jamás, como diciendo es imposible que pueda suceder. ¿Hay injusticia en Dios? Nunca. Porque sería en contra de su carácter. Si Dios es injusto, ¿dejaría de ser Dios? Porque una parte del carácter de Dios, atributos morales, es que Dios es justo. Es decir, Él siempre hace aquello que es adecuado para que reciban las personas. Él le da a cada uno lo que merece. Eso es la justicia. La justicia aquí abajo en la tierra, ¿por qué se llama justicia? Porque debe de administrar los castigos o los premios a las personas de acuerdo a sus actos. Entonces, si una autoridad es justa, ¿qué hace? A un ladrón lo va a meter a la cárcel. Si una autoridad es justa, a una persona que mata a otro, lo va a meter en la cárcel o le va a dar pena de muerte, dependiendo de qué manera lo haya hecho. ¿Y por qué es justo? Porque le dio a cada uno lo que merecía. Es la justicia retributiva. Este es el contexto del controvertido pasaje. Y comienza diciéndonos, ni se te ocurra pensar que Dios es injusto, porque su carácter es justo en sí mismo, y eso se revela en todos los libros antes de Romanos. Es decir, Dios no viola su justicia. De otra manera, toda la gente protestaría el día del juicio y diría, ¿por qué me condenas, Dios, si tú me mandaste o tú permitiste que yo nunca me arrepintiera? Este contexto habla acerca de Faraón, ¿verdad? Dice porque pues a Faraón lo endureció, a Faraón lo levantó para mostrar su poder. Ahora, si él endureció a Faraón, y ahorita voy a explicar qué significa que Dios endureció a Faraón. ¿Fue justo o fue injusto? Fue justo porque era lo que Faraón merecía. ¿Por qué? La justicia es dar a cada uno lo que merece. Por otro lado, sería injusto no darle a alguien lo que merece. Si una persona trabaja y no se le paga el salario que merece por haber trabajado, eso sería una injusticia. No se le dio algo. Pero si se le da el salario que me ganó por haber trabajado, eso es algo justo. Entonces, cuando habla la Biblia de Faraón, quiere decir que Dios endureció. ¿Por qué a Faraón? Simplemente quiere decir que lo dejó a la luz de su propia conciencia. ¿Qué significa esto? Dios retira la influencia del Espíritu Santo sobre alguien para que siga en su camino a merced de sus propios juicios torcidos. Eso fue lo que pasó con Saúl. ¿Qué pasó con Saúl cuando empezó a ser atormentado por un espíritu malo, dice la Biblia? Simplemente Dios quitó su Espíritu Santo de él, ¿sí? Y en lugar de ese espíritu que había en él, que era el Espíritu de Dios, un espíritu malo estaba atormentando a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl cuando Dios permitió eso? Simplemente se endureció. Ya no entendía nada.
Saúl ya no podía entender la presencia de Dios, tanto que tenía que llamar a David para que tocara el arpa y viniera a la presencia de Dios para que le diera un poco de descanso. Pero en él ya no estaba Dios. Dios endureció a Saúl, pero ¿qué hizo? No fue que Dios influyó en la vida de Saúl, simplemente él retiró su influencia para que él hiciera conforme a sus caminos. ¿Por qué? Porque Saúl escogió desobedecer a Dios. Entonces, haga de cuenta que es como decir, ¿quieres seguir endureciéndote contra mí, Faraón? ¿Quieres seguir resistiendo mi ira? Ahora fíjese que antes de que Faraón sufriera las plagas, antes de que Faraón y su pueblo sufrieran las 10 plagas en el libro del Éxodo, antes vino Moisés como embajador de Dios, traía una vara, hizo algunos milagros delante de Faraón para mostrarle que Dios era el que le mandaba algo justo. ¿Qué le pedía Dios a Faraón? Deja ir a mi pueblo. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado de una manera injusta. ¿Qué les pedía a Faraón? Que hicieran grandes cosas, que hicieran sin paja, ¿verdad? Ahora van a construir sin paja. No podía hacerse ladrillo sin paja de adobe. Es imposible. Ellos les pedían, pues ustedes la van a juntar, a ver cómo le hacen, y quiero además la misma carga de trabajo que antes. Entonces, ¿qué dijo Dios? Tienes que liberar a mi pueblo, Israel. ¿Sí? Dios le pidió por la buena. Pero Faraón, ¿qué dijo? No. ¿Quién es Dios para que yo le haga caso a él? Siempre que una persona se endurece contra Dios, tiene la misma manera de pensar. De igual manera aquí también Dios te llama a que te arrepientas. Dios te habla de muchas maneras, vuélvete a mí, deja tus pecados, deja aquello que te estorba de seguirme a mí, porque va a haber un juicio, te dice Dios. ¿Y cuál es tu pensamiento cuando una persona no se quiere arrepentir? El mismo de Faraón. ¿Quién es Dios para que yo le sirva? ¿Por qué tengo yo que hacer lo que Dios me dice? ¿Qué no puedo hacer yo lo que yo quiero con mi vida? ¿Qué no es mi vida? ¿Y qué pasa? Dios te deja. Dios te deja. ¿Quieres seguir resistiendo a Dios con tu voluntad? Lo puedes seguir haciendo. Es tu decisión. Si Dios endurece a alguien, ¿qué hace? Simplemente le deja de hablar. Cuando una persona, se lo pongo un ejemplo muy claro, cuando una persona recibe llamado tras llamado, tras llamado, tras llamado, tras llamado de Dios, cuando es tocada por Dios, cuando entiende que Dios de veras la está amando, cuando entiende que de veras Dios ha hecho mucho para buscarla, que mandó a Cristo, y sabe que Dios la llama y tiene deseos de buscar a Dios, tiene deseos de dejar sus pecados. Es más, a lo mejor hasta abandonas muchos pecados, pero después vuelves atrás otra vez. Tú mismo te estás endureciendo, porque estás resistiendo la voluntad de Dios. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Dios o la persona que toma la decisión? ¿Quién tiene la culpa? La persona, ¿verdad? Obviamente. Porque él está escogiendo de su voluntad desobedecer a Dios. Además, ¿qué le decía Moisés a Faraón? Si mañana no dejas ir a mi pueblo Israel, va a venir una plaga de moscas a todo tu pueblo. Le advertía a Dios. Faraón tenía la oportunidad de arrepentirse y decir, lo dejo ir, pero él no quiso. Él quería obedecer a Dios a su manera, que es lo mismo que hizo Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Pues yo voy a obedecer a Dios a mi manera, ¿verdad? Voy a obedecer a Dios, pero no como él me dijo, sino como yo creo que debe de hacerse. Y para Dios eso fue desobediencia. No, tú no obedeciste a Dios. Tú hiciste tu voluntad. Obedeció 95%, ¿verdad? Tal vez. Le faltó 5%. Fue desobediencia. Fue desobediencia y vino una consecuencia sobre él. Y pasaba una plaga y Faraón seguía endureciéndose. Pues no lo voy a dejar ir. Y otra plaga y destruyó su pueblo completamente. ¿Y por qué te muestro que Dios no endurecía a Faraón a contra de su voluntad? Porque la 10ª plaga, después de 10 plagas, Faraón sí quiso dejar al pueblo. ¿Por qué no quiso la primera plaga? ¿Por qué no quiso antes de las plagas? Porque no creía en Dios. Porque él era rebelde en contra de Dios. Y por eso fue que Dios permitió que él siguiera haciendo eso. ¿Sí? ¿Por qué pues sin culpa? Dice entonces el verso 19. ¿Por qué culpa a una persona de que es pecadora? Simplemente porque la persona escogió hacer lo malo. Es como si usted preguntara, entonces ¿por qué Dios puso el árbol de la vida del bien y del mal en el huerto de Edén si Dios ya sabía que iban a pecar? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no mejor quitó el árbol? Porque entonces ya no habría libre albedrío. Entonces al ser humano no le quedaría más que obedecer, porque no había oportunidad de desobedecer. Y un regalo que nos hace diferencia a todas las demás criaturas que Dios creó es que tenemos razón. Y además de razón,
tenemos la oportunidad de hacer aquello que queremos por nuestra propia decisión. ¿Quién tuvo la culpa del pecado de Adán y Eva? ¿Dios? No. Adán y Eva escogieron el camino incorrecto. Fue la decisión de ellos. ¿Por qué endureció entonces a Faraón? Dice ahí, no es que lo haya endurecido él por su voluntad. O sea, no es que Faraón dijera, ya me quiero arrepentir, pero Dios me endurece aunque yo no quiera. No, porque ya leímos en Santiago que Dios no tienta a nadie, que Dios no hace que ninguna persona peque, sino que cada uno de su propia concupiscencia hace el mal. Faraón, ¿cómo era? Era un hombre soberbio. Sí, era un hombre soberbio. Faraón era además un hombre que era idólatra. Él sabía que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero él aún así no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Él tomó su propia decisión. No existe la predestinación. Vamos a ver Romanos 2, verso 2. Y este texto nos va a aclarar exactamente lo que le estoy explicando. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza, fíjese, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. ¿Quién atesora? La persona. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjese cómo dice el verso 4. Menosprecia las riquezas de su benignidad. ¿Qué es benignidad? Que Dios busque el bien para los hombres. Yo pregunto, ¿Dios quería el mal de Faraón y de su pueblo? No, porque Él mandó a Moisés para pedirle que dejara a su pueblo ir sin ninguna consecuencia. Dios no quería el mal y agotó todas las instancias antes de ejecutar justicia. ¿Sí? Dice paciencia. ¿Tuvo paciencia Dios o no tuvo paciencia con Faraón? Tuvo mucha paciencia. Pasaron muchos días, hubo milagros, hubo plagas y Faraón no quiso hacer caso a la voz de Dios. Hubo paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es un carácter que es tardo para irarse. Dios no se enojó inmediatamente y dijo, pues voy a acabar con todo este pueblo ya. Fueron subiendo las plagas de tono hasta que llegó la más fuerte, que fue la muerte de todos los primogénitos de los egipcios. Dios fue tardo para la ira. Dice, pero por tu dureza, tú, no dice por la dureza que Dios te puso, por tu dureza, o sea, tú escoges ser duro. Tú sabes, mira, la conciencia actúa de tal manera que la Biblia te hace clic con la Biblia. Tu conciencia hace clic con la Biblia, embona como un rompecabezas. Es la parte que le hacía falta. Dices, sí es cierto. Lo que yo hago está mal y lo que Dios me pide es justo. Yo debiera vivir así. Por causa de que mi familia no vivió así, por eso yo también crecí mal. Por causa de que no me dijeron estas cosas, yo ahora también caí en esto. Tu conciencia embona. Y tú, sabiendo lo que es correcto y lo que debieras hacer, tienes dos opciones. Decir sí quiero o decir no quiero. Me gusta más vivir como yo vivo. Entonces, ¿qué es esto? Tu dureza. ¿Tú te pones duro? ¿No quieres? Por la buena no quieres que Dios te llame y no quieres venir a Él. Porque Él ahora te llama con cuerdas de amor. Él no te ha puesto a lo mejor juicios, o a lo mejor sí. Él sabe cómo llamar a las personas. Él tiene paciencia contigo. Si Dios no fuera paciente, si Él no fuera benigno, ni tú ni yo estaríamos hoy aquí. Ya Dios nos hubiera destruido desde hace mucho tiempo. Pero por cuanto Dios es paciente y es benigno, Él quiere, como veremos adelante en varios textos, Él quiere que te arrepientas. ¿Para qué? Para que no perezcas. Entonces la dureza de Faraón y su corazón no arrepentido hicieron que él atesorara ira para el día de la ira. ¿Y cuál es ese día de la ira? El día del juicio. Si alguien no dobla hoy sus rodillas delante de Cristo en esta vida por su voluntad, algún día lo va a hacer, pero va a ser a fuerza delante de Dios. Dice, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor para honra de Dios, el Padre. Toda lengua y toda rodilla. Nadie se va a escapar. Ahora todavía es tiempo de hacerlo por la buena. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. Sí. La autoridad, si cumple su papel, debe hacer que la ley se guarde, ¿verdad? Y si no se puede por la buena, oye, te invito por favor a que guardes los semáforos en rojo, que no te los cruces.
Si tú no haces caso, esa indicación por la buena, ¿verdad? Porque es mejor para todos, porque puedes chocar, porque te puedes matar. Entonces se ven obligados a ponerte una infracción. Y si después de tantas infracciones no haces tu caso, te van a recoger tu licencia y te van a quitar el permiso de conducir. Se va a aplicar cada vez mayor justicia o severidad para que tú guardes la ley. Con Faraón pasó exactamente lo mismo. Dios le mandó algo y Faraón no quiso hacer caso a ese algo que Dios le mandó. Es la dureza de Faraón que lo llevó a todo ello. O sea, Dios no es como las autoridades corruptas que hay, ¿verdad? Que luego llegan por ahí los policías o los agentes y llegan y le meten la mano al joven y le ponen la marihuana adentro. Mira, traes marihuana, sí, tú la traías, tú eres culpable. Dios no es así, porque Dios es justo. Eso hacen los hombres aquí, porque son injustos. Pero Dios no hace eso. Dios simplemente se endureció voluntariamente. ¿Cómo se endureció? No arrepintiéndose y menospreciando la benignidad de Dios. Pues sí, ya sé que es Dios, ya sé que Él puede hacer todo lo que yo no puedo hacer, porque aún sus magos de Faraón hicieron milagros que Dios hizo, lo imitaron, pero hubo milagros que no pudieron imitar, como el producir vida, ¿verdad? Cuando el polvo se produjo en piojos y todo el pueblo estaba plagado de piojos, los magos de Faraón no pudieron hacer, los hechiceros no pudieron hacer lo mismo, porque eso implicaba dar vida. Y dijeron, dedo de Dios es este, dedo de Dios es este. Y Faraón, ¿qué dijo? Pues sí, dedo de Dios, pero yo no los voy a dejar ir. ¿Quién se endureció? Faraón, obviamente. A cada plaga su corazón se endurecía más, atesorando el día para el día de la ira. Hasta la 10ª plaga, entonces él dijo, ahora sí me voy a repetir porque ahora sí ya me dolió. Me tocó en lo que más yo quiero. Y Dios también así es. Tristemente, querido amigo que hoy nos visitas, Dios te llama con cuerdas de amor. Te predica el evangelio sencillo, el evangelio simple. Arrepíntete y cree en el evangelio. Es muy sencillo, no es complicado como todo esto que vemos hoy, que a lo mejor hasta lo está viendo un poco complicado, pero tenemos que explicarlo porque es un falso evangelio. Es muy sencillo. Si usted se endurece en contra de Dios y de su llamado, Él le va a llamar de manera más fuerte cada vez. Haga de cuenta que es como un padre, que su casa está ardiendo o se empieza a quemar, y el hijo está dormido ahí en la cama tendido. El padre ama a su hijo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar a su hijo que se queme dentro de la casa? No. A lo mejor lo va a agitar, ¿verdad? Hijo, ¿sabes que hay un incendio? Por favor, levántate. Pero el hijo no quiere seguir dormido porque le gusta estar dormido y no quiere levantarse, aunque su vida está en peligro. El padre lo va a agitar más fuerte. Y si no se levanta, le puede dar hasta una bofetada para que despierte. ¿Y qué fue eso? ¿Es que el padre no quería al hijo y le dio una bofetada? No. Por amor, para que no se muera el hijo dentro de su casa, lo llamó de una manera fuerte para que no se pierda. Dios también va subiendo los llamados de tono. Si no haces caso, como Dios quiere que tú lo busques bien, Él puede hacer cosas o también puede que no las haga. Dios puede hacer conforme Él quiera. Con Faraón Él escogió mostrar su poder para mostrar que había un deseo de Dios justo. ¿Cuál era ese deseo? Deja que mi pueblo me sirva. Faraón no quiso, Él escogió de su propia decisión. Te quiero mostrar 10 textos rápidamente que muestran que no hay predestinación absoluta. Vamos a ver primera de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, todos. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Muy claro, ¿verdad? No hay predestinación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, por eso mandó a Cristo. El siguiente texto, 1 de Timoteo 1:15. Vamos a pasar estos textos y le voy a explicar después brevemente a qué se refiere la predestinación en la Biblia, porque la palabra aparece en la Biblia y vamos a ver un texto donde aparece. Aparece en pocos textos, pero sí aparece la palabra. 1 de Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿a dónde? Al mundo, para salvar a los pecadores. ¿Quiénes? Los pecadores. ¿Cuáles? Los pecadores. No dice los elegidos, los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quiénes? Por todos, también por ti. Cristo Jesús vino a morir por ti. Él no quiere que te pierdas eternamente. No hay predestinación
Dios dio su vida por ti también. Primera de Juan 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a poner una vez más, fíjese cómo dice. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. ¿A quién le está hablando Juan? A cristianos. No solo por los nuestros que ya somos cristianos, dice él, sino también por los de todo el mundo. Los que no son cristianos también. Él quiere que todos sean salvos. Primera de Timoteo 2, verso 3 y 4. Más textos que prueban que no existe la predestinación absoluta, sino que Dios quiere que todos sean salvos y que la decisión de la salvación o la perdición está en ti. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos? Todos. Dios quiere que tú también seas salvo. Y va a hacer todo lo que esté a su alcance como Dios, que puede hacer mucho. Todo lo que esté a su alcance como Dios lo va a hacer para que tú seas salvo. Pero hay una cosa en la cual Él no puede interferir, y es en tu voluntad, es en tus decisiones. Siguiente texto, Romanos 11, verso 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado. ¿Quién es el olivo silvestre? Son las plantas que no son naturales. Y las ramas del árbol son el pueblo de Israel. El árbol es Cristo, es Dios. Si las ramas naturales, el pueblo de Israel, fueron desgajadas, Dios los desechó a ellos, porque no guardaron sus pactos. Y tú siendo olivo silvestre, o sea, tú que no eres judío, tú y yo que no somos judíos, podemos ser cristianos, dice, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Bien, dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Sí? Es decir, Dios cortó a su pueblo, pero ahora injerta a gente que no es de su pueblo. ¿Y qué te dice? Ten cuidado. Y Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. ¿Sí? Eso nos va a llevar al tema de la próxima semana, que se lo voy a decir, que es la consecuencia de esto, y es que la salvación se pierde o no se pierde la salvación. Eso se va a ver la próxima semana. Siguiente texto, 2 de Pedro 3, verso 9. ¿Por qué le enseño muchos textos? La Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad. Solamente hay 2 textos que sustentan la predestinación, pero hay muchos más, y estos por falta de tiempo solamente mencionamos 10, pero hay muchos más. 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente para que no perezcas, sino para que procedas al arrepentimiento. Siguiente, Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Todo hombre. No hay predestinación. Siguiente texto, Tito 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? ¿A los elegidos? ¿A los predestinados? ¿A los favoritos de Dios? No, a todos los hombres. Entonces, ¿por qué no se salvan todos? Pues porque no quieren. Sencillo, ¿verdad? Porque no quieren. Es como dice la gente, bueno, ¿por qué hay tanto niño de la calle? Dicen a veces, pues a veces niños que se les ofrece irse a un albergue, una casa hogar, pero no quieren. Porque a veces ganan más dinero en la calle que están en una casa hogar y trabajando. No quieren vivir ahí. ¿Qué haces? ¿Es tu culpa que entonces haya niños de la calle ahí? Si tú puedes ayudarlos, pues no, porque ellos no quieren ser ayudados. ¿Es culpa que haya pecado en el mundo? ¿Es culpa de Dios? No, porque la gente no quiere arrepentirse y quiere seguir haciendo lo malo. ¿Es culpa de Dios? Pues no, es culpa de la gente que no quiere obedecer a Dios. Siguiente texto, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel
¿qué cree? Todo. Al judío y al griego también. Judío, los que son pueblo de Dios por naturaleza, y también los que no lo son. Griego, no importa. Dios es Dios de toda la humanidad. Dios creó a los judíos y Dios también creó a los mexicanos, a los rusos, a los chinos, a todos los creó. Es Dios de toda carne, dice la Biblia. Y el último, 2 Corintios 5, versos 14 y 15. Fíjese cómo está claro que Cristo quiere la salvación de todos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quiénes murió Cristo? Por todos, no hay excepciones. Dios no predestinó a nadie. Entonces vamos a leer ahora un texto en el cual se habla de la predestinación y le voy a explicar cuál es la predestinación bíblica. Efesios 1, verso 4 y 5. Dice la Escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oye, aquí dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, si hay predestinación, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aquí podemos ver la predestinación bíblica. No es la predestinación arbitraria griega, de que tú te vas a salvar y tú te vas a perder aunque hagas lo que hagas. No. ¿Qué habla? Es una predestinación basada en la presciencia de Dios. ¿Qué significa la presciencia? Son dos palabras, antes, ciencia, conocimiento. Dios conoce lo que va a pasar en el futuro. Él conoce lo que pasó, conoce lo que pasa hoy y conoce todo lo que va a pasar en el futuro. Él ya lo sabe. Dirás, bueno, entonces, si Dios sabe que me voy a perder, ¿para qué me creó? Porque tienes tu oportunidad de salvarte si tú quieres. ¿Cómo? Arrepintiéndote y creyendo en Cristo. El que Dios sepa lo que va a pasar no interfiere con tus decisiones. Te pongo otra vez un ejemplo sencillo. Le dices tú a tu hijo, hijo, no te acerques a la estufa porque eso está caliente. Pero el niño es necio, no quiere entender. Es terco, tal vez lo disciplinas, pero tiene mucha tentación. Es que él no sabe que la estufa está caliente y quema. Tú ya sabes que se va a quemar cuando toque. Procuras a lo mejor que no esté muy caliente para que él aprenda por su propia decisión. Es un ejemplo. Yo no estoy hablando ahorita de la educación de los padres a los hijos. No me lo tome como que tiene usted que hacer. Es un ejemplo. Entonces, usted le dice a su hijo, no toques eso porque está mal. Te vas a quemar, te vas a decir, no, pero yo no veo por qué está mal. Yo veo que todo está bien, yo quiero tocar, quiero ver qué se siente, no pasa nada. Pero es que te vas a quemar. Pero es que no me voy a quemar. Entonces tú ya sabes lo que va a pasar. Ya hasta lo puedes ver, ¿sí? Cuando toque va a digitar la mano, va a llorar, va a decirme que se quemó. Lo voy a dejar que lo haga para que aprenda por su propia deseo, por su experiencia. Entonces dejas a tu hijo, tú ya sabes que se va a quemar, pero no interfieres porque sabes que es su decisión. Y entonces lo dejas que lo haga. Se quema. No es una quemadura grave, ¿verdad? Pero va a entender que entonces eso quema y va a aprender por su voluntad. De igual manera Dios predestinó a quienes. Él sabe quiénes van a ser salvos y sabe quiénes no van a ser salvos también. Pero Él nunca interviene en tu voluntad. Eso debe quedar bien claro. Él sabe si te vas a salvar tú, pero va a ser tus decisiones las que te van a llevar a ello. Y Él no va a disminuirte a ti ninguna oportunidad. Es como los soldados en la guerra. ¿Por qué mandan a tantos soldados a la guerra si van a matar? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubo una batalla muy sangrienta. El desembarco de Normandía en el día D, donde murieron miles de soldados. Más o menos la mitad de los que iban, que eran como 16,000, eran muchos más. Murieron, ya no me acuerdo ni el número exacto. ¿Para qué le dan a todos rifle? ¿Para qué les dan a todos provisiones? ¿Para qué les dan cantimplora? ¿Para qué les dan medicinas si se van a morir y se van a desperdiciar? Pues mejor no le des a la mitad y la mitad sí para ahorrar costos. No, porque todos tienen la oportunidad de sobrevivir. Pero tal vez no tomó una mala decisión. Tal vez fue por un lado que no debía ir y lo mataron ahí en la guerra. ¿Y ya por eso no le vas a dar entonces su armamento para que se defienda? No, tienes que darle todo lo que necesita en la vida para que se defienda. ¿Sí? Y aunque se va a morir y se va a desperdiciar, él tiene que tener su oportunidad de sobrevivir. Son solamente ejemplos para que entendamos que la presciencia de Dios no interviene con tus decisiones.
Dios también te dio inteligencia. Dios también te dio un trabajo. Dios también te dio una familia. Dios también te da un cerebro para que pienses y razones. Dios también te trae a un lugar como este, o te da cassettes, o te da libros, o te pone una Biblia, o te pone un ser humano que te ama y que te predique, para que tengas la misma oportunidad que todos los demás seres humanos, según como Él lo ve, porque Él es Dios, para que te pueda salvar. Y Él sabe lo que va a pasar contigo, pero va a ser tu decisión lo que te va a llevar hasta ello. ¿Sí entendemos? Entonces, si hay una predestinación en la Biblia, Dios sabe quiénes se van a salvar, pero el libre albedrío tuyo no es tocado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Él te da la misma oportunidad que a todos. Y dirás, pero entonces, ¿por qué invirtió tanto tiempo, verdad? Imagínate si pensáramos así nosotros. No, ¿para qué platico con esta persona 2 horas? ¿Y para qué voy a su casa? ¿Y para qué oro por ella? ¿Y para qué le explico la Biblia? ¿Y para qué me quiebro la cabeza con él razonando? Si a lo mejor se va a perder. No. Dios que le manda a uno como ministro. Háblales a todos. Predícales, dice ahí en Jeremías, en Ezequiel. Te escuchen o no te escuchen, tú predícales. Que tengan todos oportunidad. Entonces no hay predestinación absoluta. Hay una predestinación bíblica que está basada en que Dios sabe quién se va a salvar. Pero eso está, la decisión va a ser tomada por ti. Tiene la misma oportunidad que todos. ¿Quién va a decidir cuál sea tu destino? Tú lo vas a decidir. Dios no va a meter su mano. Es más, Él va a hacer todo lo que está a su alcance para que tú seas salvo. Todo lo va a hacer y todo lo está haciendo de hecho hoy. Lo está haciendo Dios. Pero tú vas a escoger. Va a ser tu decisión. Por último, un texto en el cual nos muestra las dos partes, Salmo 109, verso 17, de cómo la decisión del ser humano lo lleva a perderse. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Amas el pecado, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se alejó simplemente. ¿Quién dice que hizo eso? ¿Dios? No, si usted lee el texto, el contexto está refiriéndose a una persona que está en contra de Dios. Es un salmo imprecatorio, ¿sí? Y habla de una persona que no quiso buscar a Dios, que a pesar de escuchar la voz de Dios no quisieron seguir, que eran enemigos de Dios y simplemente lo dejaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quisieron matar al justo, hicieron lo malo. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Si amas tus pecados, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Son las consecuencias de tus actos. Si no quieres la bendición de Dios, ella se va a alejar de ti. Simplemente verás cómo el tiempo pasa, verás cómo pasan los meses, tal vez los años, y contigo no pasa nada. ¿Pero quién tiene la culpa de eso? ¿Dios? Él te puso todo a tu alcance. Es como la persona que le dan una oportunidad para que trabaje, pero no quiere trabajar. Quiero un trabajo a su manera. No, yo quiero salvarme, pero quiero servir a Dios a mi manera. No se puede. Ya lo hizo Saúl una vez. Y ya viste lo que le pasó. Así no. Yo soy Señor, dice. Si soy Señor, ¿por qué no hacéis lo que yo digo? ¿Dónde está mi temor si soy Señor? Dice la Escritura. O soy Señor o no soy Señor. Entonces Dios te da la elección y tú escoges. Por último, te explico cuáles son los frutos de la doctrina de la predestinación. Número 1, indiferencia. Si una persona cree que se va a salvar o que no se va a salvar sin que dependa de él, pues es indiferente. ¿A qué? A los seres humanos que están a su alrededor. ¿Para qué le hago el bien a la gente? ¿Para qué hago misericordia? ¿Para qué dejo mis pecados? ¿Para qué me porto bien? Desinterés también. Cuando una gente que no conoce de la Biblia escucha una enseñanza de la predestinación absoluta como la que le expliqué y como la que refuté a la vez, y una persona escucha eso, ¿sabe qué va a pensar? Entonces, ¿para qué vengo aquí? Si me voy a salvar, Dios me va a salvar. ¿Para qué vengo aquí a gastarme mi dinero en pasajes para llegar hasta acá? ¿Para qué gasto mi tiempo? Mejor me voy a hacer otras cosas. Otro fruto más, pecado. Pues como leímos en el Salmo 89, aunque yo no guarde sus leyes, aunque me salte sus estatutos, Dios me va a perdonar de todos modos. Fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo saber si algo es de Dios o no es de Dios? Por sus frutos. ¿Cómo saber si una persona es de Dios o no es de Dios? Por sus frutos. ¿Cómo saber si una enseñanza es de Dios o no es de Dios? Por lo que produce en la gente. Por eso. Otro fruto más, malos testimonios. Y de esos cómo abundan. Y cada vez
Escucho más y más y más y más malos testimonios. La gente que piensa en la predestinación, ¿para qué me esfuerzo en ser salvo? Voy a vivir como quiera. Y si me critican, pues que me critiquen, de todos modos Dios me va a salvar. Malos testimonios. Y la gente que no conoce de Dios no se quiere acercar después a buscar. Porque vio una persona que decía que era cristiana, pero que vivía como el mismo demonio, ¿verdad? Dice, no, pues yo mejor no quiero ser cristiano, mejor así me quedo. Por lo menos no soy hipócrita. Por lo menos soy pecador, pero digo que soy pecador, no me las ando dando de santito, ¿verdad? Y luego ando haciendo cuanta maldad se me ocurre. Malos testimonios. Eso produce esta doctrina. ¿Qué más? Crueldad. ¿Para qué le predican a la gente si luego no se va a poder salvar? Qué cruel es eso, ¿verdad? Te predican, o si imagínate que eres tú una persona que le falta un pie y te piden que corra los 100 metros planos en 10 segundos, como un atleta. Es una crueldad, es una injusticia. Fruto. Y por último, pasividad e indolencia. Si los demás se mueren y se van al infierno, ¿a mí qué? Yo estoy salvo de todos modos. ¿A mí qué me importa? Si yo estoy salvo, lo demás ya no me interesa. Obviamente es gente que no se ha convertido, ¿verdad? Pero piensan que sí, pero piensan que la predestinación lleva a la gente a que crea o a que deje de creer las cosas. En resumen, es una doctrina que atenta contra la razón, es un falso evangelio, porque esto además conlleva a otra doctrina muy aberrante que se va a ver la próxima semana, que es que la salvación no se pierde. ¿Sí? Y la próxima semana se va a ver también en detalle, se va a estudiar y lo invitamos a que no falte. Es otro falso evangelio que también está de moda en muchos lugares y que mucha gente lo ha abrazado porque es muy cómodo y que es la consecuencia natural de esta enseñanza. Le invito a que cierre sus ojos un momento y que medite por un instante. Qué grave sería si Dios en verdad predestinara a la gente. Qué horrible sería. Qué injusticia. Pero gracias a Dios, que el Dios que conocemos es un Dios justo, es un Dios misericordioso. A todos da su oportunidad por igual. A todos los trata igual. Todos tienen su oportunidad de encontrarlo. Todos tienen una oportunidad para encontrarlo. Usted puede escoger en creer en la predestinación absoluta o creer lo que la Biblia dice. La Biblia es muy clara y puede producir graves consecuencias. Cristo es la fuente en la cual hay perdón, en la cual hay misericordia. Cristo es la fuente de la cual mana la vida eterna. Y Él ofrece que hay perdón para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. No hay predestinaciones absolutas. Dios de tal manera amó al mundo. Todos. Nadie queda excluido de ese amor. Tú que estás aquí hoy, también Dios te ha amado. Ha dado a su Hijo por ti. Y te llama con cuerdas de amor para que te arrepientas dejando tus pecados y confiando en Él. Entregándole tu corazón. Entregándole tu vida a Jesucristo. Y te da la oportunidad de tener salvación, de ser salvo. Él es la fuente de agua viva. Cristo, Cristo. Él es la roca que hirió Moisés. Él es la fuente de agua viva. Cristo, Cristo. Él es la roca que hirió Moisés. Ríos de agua viva por ti correrán cuando vengas a Cristo. Tu vida cambiará. Ríos de agua viva por ti correrán cuando vengas
vida cambiará. Cuando vengas a Cristo, tu vida puede cambiar, puede ser transformada. Él tiene una oportunidad muy grande para ti. Una oportunidad que durará mientras tengas vida, mientras tengas razón, mientras tengas la oportunidad de pensar. Tienes la oportunidad de acercarte a Dios, de poner en Él tu confianza, de arrepentirte y de creer en Él. El Evangelio de Cristo es muy sencillo, muy sencillo. Arrepentíos y creed. Es el Evangelio verdadero, un Evangelio al alcance de todos. Estas cosas no todos las entienden, pero el Evangelio de Cristo es muy sencillo, muy simple. Hasta una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, entiende: tengo que dejar de hacer lo malo, tengo que empezar a hacer lo bueno y creer en Jesucristo y servirlo a Él. Y esa es la condición para la vida eterna. Una salvación que es por gracia, una salvación que se otorga a todo aquel que cree. Porque Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos deja entender con claridad que tu amor es para todos los hombres, Señor, que no haces excepción de personas, que eres justo, Señor, y que a cada uno le das su oportunidad, de acuerdo, Señor, a lo que cada uno ha vivido, que cada uno, Señor, recoge lo que siembra, y que tú no metes tu mano, Señor, para hacer que alguien tome una decisión a favor o en contra, sino que tú propones, porque eres un Dios bueno, Señor, porque eres un Dios justo y misericordioso, que quiere la salvación de todos aquellos que se han alejado de Él, para que tengan vida eterna, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias, Padre, también porque en tu palabra hay respuestas para refutar todo aquello que se ha levantado en contra tuya, de tu evangelio sencillo, Señor, para alejarlo de las masas, de aquellos, Señor, que ocupan tu salvación, y lo ha puesto claro, Señor, y lo podemos entender. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.